Qué tema interesante. Recién pude ver la película La Patagonia Rebelde cuando regresó la democracia. Es una película decisiva. Bayer trazó un guión excelente y además desempeñó el rol de un estanciero inglés silencioso que por la exigencia de Luis Brandoni como secretario de actores tenía prohibido el uso de la palabra dado que no pertenecía a ese sindicato. Apenas pudo hacer alguna mueca de saludo. La conmoción que me embargó en ese final, en el que Héctor Alterio, que personifica de modo magistral al fusilador Varela, escucha extrañado que lo homenajean cantando For he's a holy good fellow, me obligó a tomarme de la butaca para no saltar de odio contra la pantalla. Cuando salí del cine, me enfrenté a la vorágine indiferente de la avenida Corrientes, con su marea de autos y su gente yendo y viniendo. Sin embargo, y aunque nadie parecía acompañarme en mis saltos, la ciudad se me antojaba distinta, hambrienta de justicia, de sueños, de fraternidad, tal como pide a gritos la película. A partir de ese momento, comencé a leer con más avidez sus contratapas en página 12 y su ventana a la Plaza de Mayo en el Diario de las Madres. Luego devoré el Severino, que tenía pendiente. Incluso asistí a algunas de sus conferencias en la Cátedra Abierta de Derechos Humanos que dictaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cátedra de la cual era fundador. Me sentaba más atrás y observaba a los asistentes que lo escuchaban con profunda devoción. Algunos lo interrumpían agregando detalles o con alguna duda. Nunca le hice una pregunta ni hablé con él, como hacían tanto de los presentes. Al final de sus charlas, lo de siempre. Gente que lo saludaba, le acercaba algún ejemplar para un autógrafo o se sacaba una foto con él. Siempre era modesto ante los elogios y atento a los requerimientos, a los que accedía con una enorme cordialidad y una simpatía militante que tanto supuesto intelectual progresista debería imitar. Más allá de cierta timidez mía, pensaba, ¿qué podría decirle a alguien como yo a alguien como él? Esa realidad determinaba e imponía mi silencio. Para colmo, en una ocasión me lo había cruzado en la Plaza Alberdi de Belgrano, ya que ambos vivimos a una cuadra de allí, él hacia Monroe y yo hacia Ugarte. Bayer avanzaba lentamente con las manos en la espalda, quizás sumido en profundas reflexiones. Tiempo después, cuando le conté el episodio, me echó una mirada de lástima que con toda razón me hizo sentir un tarado. Me confesó que varias veces había intentado cumplir con la rutina de caminar todos los días alrededor de la plaza imitando el accionar de Immanuel Kant, su filósofo favorito, que habla de la paz eterna entre los hombres. Pese a sus genes germanos, quizás por haber sido criado en este suelo indisciplinado, nunca tuvo ese rigor metódico y endemoniado del autor de Crítica de la Razón Pura, quien le permitía conocer la hora exacta a sus vecinos, dado que Kant salía a caminar siempre en el mismo horario. En esa oportunidad, cuando nos cruzamos en la plaza, bajo árboles añosos, los dos nos miramos. Advirtió que lo había reconocido, hasta pareció hacer un imperceptible ademán para detenerse, habituado al saludo de sus lectores. Pero, cuadrado como soy, seguí de largo. Lo supuse inmerso en reflexiones, pensando en algún nuevo texto, o quizás simplemente caminando con la mente en blanco, aireándose, recuperándose, de investigar sobre tantos dolores. ¿Cómo interrumpirlo, entonces? Para decirle que, para expresarle qué bueno la Patagonia no afloje, gracias. Tales elogios, antes lo suponía, ahora me consta, los recibe todos los días. Sin duda pude hacerlo, también lo admiro, pero sentí que no tenía derecho ni sentido interrumpirlo. El pudor pudo más. Sin embargo, por esas cosas del destino, luego varias veces cruzamos esa placita caminando el brazo, cuando lo acompañaba hacia mi casa o de regreso a la suya, después de una comida. Por ejemplo, a mi tradicional asado de los Viernes Santos, al que solo faltó en las contadas ocasiones en que no estaba en Buenos Aires.
Recuerdo su reacción cuando lo invité por primera vez. ¿Asado en Viernes Santo? Las cosas que hace usted. Por el modo en el que me observó, pensé que no aceptaría, pero agregó de inmediato. Voy. Claro. ¿Qué llevo? Me colgué con otra postal, pero voy a retomar cómo lo conocí. Cuando terminé la investigación sobre el Malón de la Paz, pensé en que necesitaría un prólogo. De inmediato, Bayer se me vino a la cabeza. Bayer se me vino a la mente. El razonamiento era simple. Con su introducción, las legítimas aspiraciones de los collas del norte por habitar las tierras donde estaban enterrados sus abuelos se unirían a los reclamos de dignidad de los huelguistas patagónicos que fueron fusilados por pedir, no la apropiación de estancias, sino un atado de velas para iluminar la fría noche patagónica de los galpones de Esquila donde dormían junto a las ovejas. Su prólogo, en un libro sobre los collas, obligados a pagar un arriendo usurario hasta por los cementerios donde estaban enterrados sus ancestros, enlazaría del norte a sur las miserias, crueldades y luchas de nuestra patria maltratada por tanto traidor maquillado de mayo. De entrada, varias personas me desalentaron diciendo, ¿Bayer te va a hacer un prólogo? En honor a la verdad, más allá de la mala onda, como dicen los pibes, no estaban muy desatinados. Los textos que yo había publicado hasta entonces circulaban en ámbitos exclusivamente académicos, tanto nacionales como extranjeros. Si bien algunos fueron significativos, era un perfecto desconocido. Mis lectores se encontraban dentro de un círculo de gente que se lee entre sí, se aplaude por turno, se critica sin pausa y desde un formato A4 con un número acotado de caracteres aporta poco y nada a la realidad americana, con las excepciones del caso, claro está. Un círculo que siempre transité a disgusto. De hecho, y como es fácilmente constatable, nunca realicé los pasos necesarios para incorporarme al sistema como es de rigor, con una carrera en el CONICET o siendo ayudante de alguna cátedra para enseñar contenidos de más de lo mismo que no me interesan en lo absoluto. Pese a tales reparos y limitaciones, me puse en campaña para contactarlo y solicitarle un comentario sobre el libro. Sabía que vivía por el barrio. Finalmente, cuando terminaba el verano del 2006, me armé de valor y fui a llevarle el manuscrito. Claro que me intranquilizaba la posibilidad de un rechazo, ya sea en virtud de la falta de tiempo a raíz de sus múltiples ocupaciones, como también, y esa era la temible posibilidad, que después de darle un vistazo, Bayer sentenciara que la investigación todavía estaba cruda, confusa o poco documentada. En fin, una sentencia de esta índole implicaba la desaprobación del examen más difícil de mi vida. Ubiqué la inconfundible puerta de su casa con el letrero El Tugurio, nombre con la que fue bautizada por su entrañable amigo Osvaldo Soriano. Cuando me disponía a tocar el timbre, lo vi en la vereda de enfrente, haciendo cola en la carnicería de Lalo, de la cual es cliente desde hace muchos años. Crucé la calle Arcos y me puse a su lado. Llevaba en el cochecito a mi hija Olivia, que en ese entonces tenía 1 año y por fortuna estaba durmiendo. Ante una situación y un ámbito que no había imaginado, lo que tenía planeado decirle en su casa se desvaneció. Apenas murmuré que había terminado una investigación sobre el Malón de la Paz, para la cual le pedía un prologuito. Incluso le hice un gesto con la mano, marcando un espacio entre el índice y el pulgar para indicar lo pequeño del párrafo. Con eso me bastaba. Me miró fijo. Sus ojos celestes brillaban con intensidad. Se acarició la barba y con esa simpleza que tienen los grandes para desbaratar a los tipos intrincados, respondió. El Malón de la Paz. Qué tema tan interesante. La marcha de 1946. ¿Qué extensión tiene su obra? Más de 300 páginas. Entonces consiguió buena documentación. Es un tema importante que nadie se animó a tocar, dijo, y me miró más atentamente. Me preguntó qué fuentes había utilizado, y mientras le explicaba, él asentía en silencio.
Tráigame hoy el manuscrito. Tráigalo a la tarde, en un disquete, no en papel, porque mañana viajo a Alemania. La respuesta me desarmó. En ese momento, la providencial intervención del carnicero Lalo, ¿qué va a llevar, don Bayer?, ocultó la emoción que me había dejado sin habla. Regresé corriendo a casa. El cochecito volaba, pero Olivia seguía durmiendo plácidamente. Suspendí todo lo previsto y me puse a revisar el texto a la carrera. En realidad hubiese deseado tener al menos una semana para darle una última lectura y corregirlo. Grabé el libro, por las dudas, en 2 disquetes. A la tarde toqué puntualmente la puerta del tugurio. Me recibió en el living, frente a la biblioteca que araña el techo de la casa y en cuyos estantes asoman retratos de su familia, de Marlene Dietrich, y hasta un azulejo que dice Gendarmería 0, en alusión a las 2 veces que la gente del lugar corrió a la gendarmería. Hoy ignoro el motivo. El azulejo fue a parar a la biblioteca del fondo, seguramente por exigencia de los directores de fotografía, que cuando buscan el mejor encuadre para la filmación le dan vuelta a la casa, algo que realmente le molesta, pero a lo que ya está resignado. Aquella primera vez observé que la mesita, las sillas y el sofá estaban repletos de libros y más libros y papeles, y la ropa que se revelaba, negándose a acomodarse en su equipaje. Todo esto tiene que entrar de alguna manera, explicó haciéndome lugar en uno de los sillones. Pese a que el vuelo salía al día siguiente bien temprano, no demostraba ansiedad por acomodar ese tumulto en las valijas, una de las cuales estaba abierta sobre el sofá. Todo entraría de alguna manera. Hablamos. Quería saber algo más de mí. Le conté que una tarde, en la parrilla del fondo de nuestra casa de Florida, quemamos entre otros libros a la Patagonia rebelde. Una pena infinita ver arder aquellos libros queridos y encima subrayados. Eran tiempos de la dictadura cívico-militar eclesiástica y toda precaución era poca. Además todavía estaba viviendo en casa de mis padres y no deseaba que tuvieran problemas por mi causa.